ilustre en la Unión Cívica Radical y es un hombre que prestigia a la Unión Cívica Radical en Lanús. Habla Nicolás Teodosú. ¡Bravo! Bueno, buenas noches a todos. Vengo aquí invitado por Rafa, un amigo de mi padre, un amigo mío, y los amigos de esta casa radical histórica de Capital Federal, sintiéndome parte como uno de aquellos a los que Balbín refería como las futuras generaciones. Me parece que es momento de hacer alguna reflexión, no solo para reafirmar algunos valores que defendía Balbín, sino para transmitir un mensaje esperanzador hacia nuestras futuras generaciones. Me parece que la figura de Balbín no merece nuestro reconocimiento porque ya ha alcanzado un tamaño, una dimensión importantísima. Somos nosotros los que necesitamos la figura de Balbín día a día para reafirmar nuestros valores radicales. Balbín fue un hombre de profunda convicción. Y quiero trazar una analogía en cuanto a la política y su obrar y su acción política. La política tiene muchos atributos, pero hay dos que quiero destacar para centrar una analogía con la figura de Balbín: el poder simbólico que tiene la política y el poder ejemplificador. El poder simbólico que tiene la política se desarrolla con la acción de los partidos políticos como herramienta transformadora. Van generando a través de sus escudos, de su marcha, de sus mejores hombres y mujeres, de sus ideas, de sus banderas, van generando una internalización en la sociedad. Van generando una cultura. En este caso Balbín fue un símbolo en sí mismo, un símbolo no solo para los radicales, sino un símbolo de la unidad nacional y de la libertad. Por otro lado, el valor de los ejemplos que tiene la política. La política es como la escuela, es como la familia, en donde nosotros siempre tenemos 2 o 3 ejemplos que han marcado nuestra conducta. Podemos decir que Balbín en este caso fue un radical ejemplar que a través de su acción leal, con la fuerza de sus convicciones, logró generar réplicas de conductas en la militancia. Entonces me parece que hay que resaltar esta cualidad de Balbín, su calidad de ejemplo para los radicales. Hay que hacer un análisis en el contexto donde se desarrolló la acción política de Balbín. Balbín fue un hijo de la reforma universitaria. Era reformista, él estudió en La Plata en la década del 20. Justamente ayer se cumplen 86 años del derrocamiento de Irigoyen por parte de Uriburu, y en ese contexto comenzaba Balbín su lucha. Uriburu quiso maquillar a la República bajo el fraude patriótico, fracasando ese proyecto corporativo. Luego, con la aparición del peronismo, un fuerte proceso de industrialización por sustitución de importaciones, un fuerte proceso de urbanización y inmigración interna, generó una potencia en el peronismo reivindicando ciertas banderas, no así su carácter autoritario e intolerante. Y ahí estaba Balbín. Justamente en ese momento, contemporáneamente a la aparición del peronismo, el movimiento de intransigencia y renovación llegó a la conducción del partido. Y Balbín fue el líder de esa masa crítica, de esos distinguidos dirigentes radicales que nacieron de la Reforma. Quiero destacar 3 o 4 valores fundamentales de Balbín. Primero, la honestidad personal e intelectual. Honestidad personal. Balbín era un hombre profundamente honesto, pero él decía que no era un atributo ser honesto, sino que era una condición personal del político y del radical. Y honestidad intelectual, porque Balbín hacía lo que decía, nunca se traicionó, era un hombre de profundas convicciones, un hombre que llevaba a la arena política la fuerza de sus convicciones y la fuerza de sus valores. Balbín era un hombre que su prédica se centraba en la libertad, en el concepto de la libertad en 2 planos, en el plano individual, la libertad de que cada uno puede desarrollar su propio plan de vida, y la libertad colectiva de que todos podamos participar en la toma de decisiones que nos hacen al conjunto de la sociedad. Era un hombre de profundo coraje,
Coraje porque tenía la fuerza de sus convicciones. Coraje porque se enfrentó al fraude, se enfrentó a las dictaduras, se enfrentó al peronismo intolerante. Y sin embargo, a pesar de las derrotas electorales que sufrió y muchas, y las derrotas políticas, al otro día se levantaba con la misma fortaleza o con más fortaleza para seguir en la lucha. Y por último, el concepto de la unidad. Balbín predicaba y bregaba por la unidad nacional todo el tiempo. Él entendía que en la sociedad y en la política hay conflictos de intereses. Intereses entre los partidos políticos, conflicto entre los partidos políticos, conflicto entre capital y proletariado, conflicto entre el campo y la industria. Vivimos de conflicto y sin embargo, Balbín siempre interpeló a los sectores más poderosos en pos de la igualdad. Él entendía a la libertad, pero precedido con un esquema de igualdad, de una sociedad más justa. Balbín entendía al radicalismo como una realidad permanente. No se limitaba solo a la coyuntura electoral. Él entendía el fortalecimiento del partido, y esta frase me parece que expresa mucho el sentido de Balbín. Balbín era, al igual que Irigoyen, un austero krausista, en donde ponía por encima los intereses colectivos, inclusive los partidarios, los intereses nacionales por encima de los partidarios, y los intereses partidarios por encima de los intereses personales. Balbín hablaba de la causa. Nosotros, como militantes y como dirigentes en todos los niveles, somos servidores de esa causa. Es decir, superó la etapa instrumental de herramienta electoral del partido, para transformarse así en una causa, en una realidad permanente, en una unidad, en un núcleo de valores, en un imperativo moral que transmitía a sus militantes para entregar su vida a la causa. En este estado de cosas, Balbín continuó la línea irigoyenista, una línea de defensa de la causa nacional, popular, de la defensa de la soberanía nacional, de la defensa de la unidad, antiimperialista y latinoamericanista. En estos 125 años de ilustre trayectoria de este partido, Balbín fue un ejemplo. Un partido donde forjó su identidad con sangre, con lucha contra el régimen, contra las dictaduras, contra el fraude, contra el peronismo prepotente y autoritario, y Balbín fue un estandarte de todos nosotros. Me parece que el mejor homenaje que tenemos que hacerle a Balbín a 35 años de su muerte es retomar el concepto de la fortaleza del partido. Debemos trabajar para fortalecer la herramienta partidaria. ¿Por qué? Porque si no, vamos a profundizar hoy en día la crisis de los partidos políticos que se ha transformado en una democracia de candidatos para superar a la democracia de partidos. Y me parece que este concepto es nocivo para la calidad de la democracia, para la densidad de la democracia. Porque desguarnece a la política ante los medios de comunicación y ante los intereses corporativos. Entonces, nosotros como militantes en un día de hoy, tenemos que reafirmar estos valores. Y por último, una última reflexión, me parece que la figura de Balbín excede el patrimonio profundo e histórico del radicalismo para transformarse en un paradigma y una bandera de la igualdad y de la unidad nacional de todos los argentinos. Muchas gracias.